Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar con ustedes y tener la presentación del libro Colonialismo Neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado. Les damos también la bienvenida a quienes nos han esperado por internet, que seguramente nos siguen en diversos lugares de América Latina. Este libro fue publicado en Argentina por la editorial Herramienta, que es una editorial que tiene una perspectiva crítica y una tradición de pensamiento crítico en América Latina, y fue escrito por José Guadalupe Gandarilla Salgado, que es investigador titular C de este centro de investigaciones en el que hoy las y los recibimos. Me voy a permitir presentar a quienes me acompañan en la mesa y que me da mucho gusto también darles la bienvenida, a Paulina Aroch y a Alberto Betancourt. Hablará primero Paulina, y ella es doctora en Humanidades por la Universidad de Ámsterdam, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, licenciada en Lengua y Literatura Modernas con especialidad en Literatura Inglesa por la UNAM. Es actualmente profesora titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa desde 2014. Antes de incorporarse a esta casa de estudios, fue profesora investigadora visitante en la Sociedad para las Humanidades de la Universidad de Cornell e investigadora junior en el Departamento de Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universidad de Ámsterdam. Ha impartido conferencias magistrales sobre cultura contemporánea, teoría crítica y poscolonial en diversos foros en México, Estados Unidos, Brasil, Holanda, Bélgica, el Reino Unido y España. Y tiene 2 libros de autora bien interesantes. El primero es Promesas Irrealizadas, el sujeto del discurso postcolonial y la nueva división internacional del trabajo, por siglo XXI, una coedición entre siglo XXI, la UNAM y la UAM, del 2015, y el más reciente libro del que nos acabamos de enterar y que también suena por el título realmente relevante, Shylock y el socialismo africano, el Shakespeare postcolonial, de Julius Nyerere, que es por la UAM y la Universidad de Rosario, Colombia, de este año. Ella ha publicado sobre estos temas en revistas y libros de México, Estados Unidos, Argentina, Australia, Holanda, China y Croacia. Le damos la palabra. Gracias, Aide. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. ¿Me oyen bien ahí? Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Alberto, por compartir la mesa. Me dio mucho gusto escuchar su plática en Radio UNAM. Me dará gusto escuchar más, hablarlo más sobre el libro hoy. Y gracias sobre todo a José Gandarilla por el libro. Bien, pues quiero comenzar por decirles que para mí, en verdad que es un honor participar en esta presentación de colonialismo neoliberal. Hace mucho no leía un libro de un colega que me interesara tanto. Creo que además de que es un libro que fluye muy bien y capta muy bien la atención del lector, funciona de una manera muy coherente, lo cual llama la atención al ser una compilación de escritos de diferentes momentos. Y creo que esta coherencia es algo muy singular en un momento en que el libro como forma está, podría decirse que en peligro de extinción. Pero fuera de estas cuestiones formales y dialógicas, mi alegría central de leer el libro es por el tipo de preguntas que plantea. Son preguntas que rara vez se hacen. Me parece a mí que porque hay un cierto automatismo disciplinario y disciplinante hoy en día, pero que justamente por eso es fundamental hacerlas. Hoy en día se habla mucho de interdisciplina, de transdisciplina, pero frecuentemente estas prácticas están domesticadas por la academia y desvinculadas de la praxis verdaderamente transformadora del pensamiento y del mundo que ese pensamiento articula. Este ciertamente no es el caso del libro que presentamos el día de hoy. Para comunicarles mi impresión de este libro, por ahí me dijeron que varios de ustedes ya lo habían leído, decidí concentrarme en 4 puntos que tienen un interés particular para mí. Así que comienzo por el primero. Primer punto. Marxismo desde el sur, un universalismo situado. En la sección introductoria, perdón, es que se me cayó el agua y se me va a mojar la computadora. Ahí está. En la sección introductoria, José Gandarilla traza un panorama de la historia del marxismo y su cartografía bipolar, con el marxismo frío o cálido, occidental o soviético. Pero en vez de situarse en un lugar de este mapa,
examina la artificialidad de sus divisiones y cómo han dejado de ser operativas en el mundo que intenta mapear. Mediante el gesto dialéctico de develar la artificialidad de dichas divisiones a lo largo de todo su libro, el autor hace operativo el diálogo entre los elementos opuestos de las construcciones binarias de nuestro imaginario teórico, político y metodológico. Desde luego que, como planteó Teodoro Adorno, todo concepto y toda clasificación hace una violencia a la realidad de la que rinde cuenta, por lo cual la violencia es intrínseca al acto de teorizar. Pero aunque el acto de selección como tal sea necesario, precisamente qué se selecciona y qué se excluye es una decisión ideológica, a costa de qué se privilegian ciertos rasgos abstraíbles y teorizables, es una decisión que varía históricamente, por lo cual es imperante replantearse la teoría con el paso de la historia. Hoy en día, nos demuestra Gandarilla, es preciso reposicionar distintos cuerpos críticos, incluido el marxismo, para volver a hacerlos operativos. Sin olvidar cómo el colonialismo neoliberal opera mediante jerarquías radicales e incluso brutales entre ricos y pobres, blancos y negros, hombres y mujeres, la aproximación de Gandarilla responde al poder multipolar de hoy, que no por ser multipolar es menos hegemónico, mediante una suerte de táctica de guerrilla teórica, igualmente multipolar, con ataques desde diversos frentes y siempre situados. El sistema que nos rige y que incluso nos constituye como sujetos debe atacarse con un uso reflexivo de su propia lógica de liquidez y desplazamiento. El resultado es una apropiación y revivificación del marxismo pertinente, incluso necesaria, en el contexto del colonialismo neoliberal. La reconciliación dialéctica entre distintas vertientes del marxismo, de la crítica decolonial latinoamericana, de los estudios poscoloniales anglófonos y de autores contemporáneos que discurren en clave postestructuralista, se logra remando en contra de la presuposición de la alta filosofía como un ejercicio supuestamente deslindado de conocimientos ideológicos e intereses externos a sí. Gandarilla logra su cometido situando la enunciación propia e irguiendo desde lo más concreto aproximaciones teóricas, críticas y metodológicas de peso. El que se plantee una actualización del marxismo desde América Latina no quiere decir que esté construyendo un marxismo de interés parroquial. A sabiendas de que toda teoría que ha alcanzado el estatus de universal se construye desde un sitio particular, Gandarilla se compromete con la construcción de una teoría de alcance universal elaborada a partir de experiencias particularmente significativas al mundo globalizado, aquellas de las excolonias europeas, neocolonizadas en la mayoría de sus casos por Estados Unidos. Del mismo modo en que Marx elaboró su teoría del capital a partir del conocimiento concreto de la experiencia en las fábricas inglesas del siglo XIX, Capitalismo neoliberal se ancla en la experiencia latinoamericana contemporánea y ubica la inauguración del neoliberalismo en el golpe de Estado chileno de 1973, que con el apoyo de Estados Unidos utilizó a Chile como laboratorio para instituir sus políticas económicas a nivel global. Tal inauguración muestra la indivisibilidad actual entre colonialismo y neoliberalismo, idea que da título al libro y que en la última sección del mismo encuentra amarre en las discusiones en torno al embate a la educación en México. El autor analiza no solo desde la tradición decolonial de nuestro continente y desde distintas escuelas críticas europeas, sino también desde los estudios poscoloniales de Asia y África. Al trabajar hilando distintos continentes, distintas disciplinas y distintas escuelas de pensamiento, el autor realiza una ardua labor, indicando que el valor del trabajo académico reside en la relectura pertinente de herramientas de transformación social e ideática preexistentes, no en la mera valorización de su propio nombre como autor individual. Segundo punto, el trabajo dialógico como autoría. Al igual que retrabajar a Marx desde el locus latinoamericano no da por resultado una suerte de Marx periférico, sino que es nodal a la reformulación pertinente de Marx para la actualidad global. El amplísimo abanico de referencias que maneja Gandarilla en este libro, a través de una gama de disciplinas, escuelas filosóficas, tradiciones ideológicas, sensibilidades literarias y lugares y tiempos de proveniencia,
no son detrimentales a la coherencia del libro como obra acabada, sino constitutivos de esta. La originalidad de Colonialismo Neoliberal reside en su entendimiento de toda escritura como un acto de relectura, como una voz que llega a instalarse en el entrecruce de una serie de tradiciones preexistentes. Lo que es inédito no son las fuentes, sino cómo Gandarilla las pone a discutir entre sí, en diálogo con qué contextos históricos, geográficos o disciplinarios, y cómo las lee, desde dónde, desde cuándo, para qué y con quiénes. Como argumentó Edgar Morán en otro contexto, a mayor dependencia, mayor autonomía. Es decir, la originalidad es resultado no de la falta de dependencias externas, sino al contrario, de la mayor multiplicación y variedad de las dependencias que se establecen. Las referencias de Gandarilla son múltiples y variadas porque así lo exigen nuestros tiempos. Es una demanda histórica a la cual responde este libro. El moverse de la economía política al análisis estético, a la referencia literaria, a la teoría psicoanalítica, al análisis coyuntural, a la teoría crítica y a los estudios culturales, y de América Latina a Europa o a África, o de lo macroeconómico a la interioridad de los sujetos, es una verdadera labor que hace de este libro un trabajo en el sentido estricto del término. En este sentido, encontramos en neoliberalismo colonial algo que rara vez sucede en la producción intelectual contemporánea: congruencia entre forma y fondo, entre el contenido del discurso y su función performática. La metodología transdisciplinaria en un diálogo sur-sur, más allá de una mera inscripción latinoamericana, es la manera en la cual este libro demuestra que pensar es un trabajo siempre compartido y que toda autoría es una forma de coautoría. La inclusión de escritos en coautoría también apuntala hacia el cuestionamiento del valor de la autoría individual como bien fetichizado por el sistema neoliberal de evaluación académica, objeto expreso de investigación en la tercera parte del libro. De cara a la división entre la academia y el activismo político como estrategia neoliberal que despolitiza el pensamiento crítico y superficializa la actividad política, este libro entiende que discurrir en torno al embate neoliberal no es suficiente. Hace falta de construir esa unidad mínima del neoliberalismo académico, que es el autor individual mediante coautorías explícitas, mediante un despliegue constante de la multiplicidad de referentes y del acto de escritura como lectura y reescritura de otros ante nuevas circunstancias históricas, con nuevas preguntas y formas de interpelación, como resultado de exigencias históricas sin precedentes. Hoy en día, como lo discute el propio Gandarilla, el solipsismo y la autorreferencialidad son el signo de los tiempos, por lo cual el diálogo auténtico entre posiciones y visiones distantes se despliega como herramienta de transformación. Esta lógica del diálogo, de la transposición, queda grabada de manera contundente en cómo Gandarilla transpola dos frases centrales al psicoanálisis por un lado y a la economía política por el otro, en dos analogías en las que mantiene la lógica gramatical, estructural de Lacan y de Marx, respectivamente, para transformar tanto esos cuerpos teóricos mediante el trabajo de la lectura, como el mundo que examinamos a través de dichas herramientas teórico-analíticas. Comencemos por Lacan. Gandarilla cita la frase clásica del psicoanálisis lacaniano, el principio que le distingue de Freud y que dice: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Pero no lo cita tal cual, sino con la siguiente variación: el colonialismo está estructurado como un lenguaje. Esta frase, al inicio del capítulo sobre la obra de Frantz Fanon, opera como una llave de entrada para entrecruzar los análisis intrasubjetivos y macroestructurales que le conciernen al libro de Gandarilla como un todo. Más que cuestionar y simplemente invertir la jerarquía de la economía sobre la cultura, se cuestiona la presuposición dicotómica que aísla ambos ámbitos. El colonialismo está estructurado como un lenguaje es una tesis que nos permite entender que la estructura del colonialismo neoliberal da forma no solo a instituciones e intercambios bursátiles, a índices poblacionales o ataques militares, sino que también impregna la constitución epistémica, sensible y ontológica de objetos y sujetos en el mundo, y que estos no son independientes de las condiciones estructurales que primero enlisté. Centralmente, indica que la liberación en un ámbito es imposible sin la transformación del otro. Es significativo que Marx y Lacan, como signos de dos de los polos más distantes que articula este libro, sean precisamente los casos en los que el autor
se vale de sus respectivas estructuras gramaticales para explorar su funcionamiento con nuevos contenidos. La cita original en que se invoca a Marx es con la que inicia su obra magna El Capital, y lee: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se expresa en un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual es su unidad elemental. Parafraseadas estas palabras de Marx por Gandarilla, la misma construcción postula: el engrandecimiento cognitivo de las universidades en las que domina el modo de producción del capitalismo académico se expresa en un enorme cúmulo de evaluaciones, y los instrumentos estandarizados son su unidad elemental. Esta paráfrasis es la que permite al autor explorar cómo, contrariamente al sentido común, la universidad contemporánea no es un sitio limpio y neutro desde el cual se observa al colonialismo neoliberal circundante, sino parte de la maquinaria que lo produce. La crítica al sistema no puede desentenderse de las condiciones de su propia posibilidad, de los usos a los que está expuesta, de los motivos que la disparan, y es por ello que colonialismo neoliberal, cuyo análisis arranca desde la época del colonialismo clásico, concluye con nuestro presente temporal, geográfico, cultural y de clase, para poner en diálogo sus teorías con nuestra realidad histórica inmediata, para tomar una distancia crítica de nuestro sitio de enunciación y de las posibilidades de praxis que éste habilita o forcluye. Tercer punto. El colonialismo neoliberal está estructurado como un lenguaje. Como he querido indicar, un rasgo característico del colonialismo neoliberal es que logra superar la falsa dicotomía entre lo material y lo cultural, discusión retórica y circular que despolitiza el análisis y presupone la disciplina como preexistente a la complejidad del mundo analizado. Esa falsa dicotomía responde muchas veces a intereses burocrático-institucionales y rara vez funciona para otra cosa que no sea justificar financiamiento académico. La conciencia que despliega el libro sobre la imbricación de las subjetividades y las macroestructuras del colonialismo neoliberal encuentra un anclaje importante en el capítulo sobre Frantz Fanon. El colonialismo atraviesa tanto las formas de producción global como atraviesa lo más íntimo del ser, la relación del sujeto consigo mismo. Como apunta Gandarilla, en el mundo fanoniano nos encontramos ante la inscripción de un código de significación tan potente como el lenguaje y la herida colonial, por lo cual el problema de la alienación del sujeto colonizado es justamente su incapacidad de formular un horizonte simbólico propio, ya que el lenguaje, es decir, la manera de simbolizar el mundo, es ya de suyo colonial. Esto reduce al negro al lugar del no ser y a un aspiracionismo ideológico en el que su autoimagen siempre está mediada por el otro, en palabras de Fanon. El negro no tiene resistencia ontológica ante los ojos del blanco. Y en palabras de Achille Mbembe, este sujeto se ve forzado a odiar a aquel que era y pretender ser aquel que no será. Gandarilla y Ortega lo formulan de la siguiente manera: el colonizado no tiene la posibilidad de reconocerse, necesita siempre de la mediación del blanco. Es este último quien le permite la relación especular. No hay ninguna ilusión de sujeto trascendental, soberano, autoconsciente. De ahí la imposibilidad de la ontología. Lo que existe es un colonizado siempre tejido, construido y constituido en su forma simbólica desde fuera, es decir, por los ojos y la lengua del blanco. El negro es el no ser. Este planteamiento fanoniano, como se argumenta en colonialismo neoliberal, pone de cabeza los fundamentos mismos de la ontología occidental y es, en ese sentido, una filosofía de envergadura universal, particularmente relevante al capitalismo tardío a nivel global. Continúan Gandarilla y Ortega. Podemos adentrarnos a la denuncia radical que brota de la interpelación de Fanon, de la miseria de la ontología de Occidente, del logos, lo cual es al mismo tiempo denuncia de una aspiración destructiva, apropiativa, cuyo eje articulador es el despojo. Despojo de la tierra, despojo de la lengua, despojo del horizonte simbólico, despojo de la capacidad de reconocimiento. Es desde este lugar del no ser que Fanon articula la furia revolucionaria del oprimido.
Aunque dicha forma de lucha resulte quizás más apropiada a los 60s y 70s que a tiempos más recientes, Gandarilla logra nutrirse del empuje y las ideas de Fanon mucho más allá del capítulo en que tematiza a dicho autor. Una serie de proposiciones a lo largo del libro se motivan o modulan a partir de la relectura de Fanon, como por ejemplo cuando discute la negación ontológica del otro en México en el caso de Ayotzinapa. Con Fanon tras bambalinas, Gandarilla retorna en distintos momentos a la densidad ontológica de dispositivos macroestructurales o a la identificación con el lugar del no ser o al autorreconocerse en la falta como posible herramienta transformadora. Pero lo hace siempre tomando distancia histórica del revolucionario caribeño. Así, por ejemplo, analiza, sumando al diálogo a Byung-Chul Han, la condición de autoexplotación del precariado contemporáneo y la necesidad de estrategias distintas a las requeridas en los años anteriores para afrontar, como sujetos intervenidos por el colonialismo neoliberal, las nuevas estrategias de la hegemonía del poder. La capacidad de Gandarilla de extrapolar a Fanon, como lo hace con Marx y con varios otros, no se debe, como he apuntado, a una deshistorización de dichos autores, sino a lo contrario, a su profunda historización tanto de su momento de producción como del momento presente de su recepción. La contemporaneidad exige una forma de combatir al poder que sea constantemente móvil y vigilante de las posibles contradicciones entre lo que la crítica propia dice que hace y lo que realmente hace, de cómo le podemos hacer el juego al sistema al aparentar lo opuesto o incluso al proponernos lo opuesto. A través de Aníbal Quijano y valiéndose de metáforas de Baudelaire, Gandarilla problematiza la distancia entre lo que el discurso realmente hace y lo que el discurso dice que hace hoy en día. Concluye la idea con el siguiente párrafo. La gramática de lo que nos dice la universidad el día de hoy no puede eludir entonces la semiótica del capital. No puede estar ajena al código entero de la cadena de significación. No es ajena a su afuera. Eso es enteramente cierto. Sin embargo, la entidad universitaria no está subsumida de pleno al código simbólico del capital corporativo y su voraz comportamiento apropiador y rentístico. Abriendo esta grieta de posibilidad, esta rendija, pequeña pero concreta, el autor de Colonialismo Neoliberal imagina la posibilidad de que accedamos a un lenguaje más allá de aquel impuesto por la hegemonía, la posibilidad de un horizonte simbólico propio, o al menos apropiable. En contraste a Gayatri Spivak, plantea que el orden hegemónico y el orden simbólico no son idénticos. Existe la posibilidad de transformación a pesar de que siempre hablemos en un lenguaje impuesto. Esto debido a que el lenguaje, determinado por su gramática, no puede determinar las infinitas conjunciones posibles ni la evolución histórica de una lengua y de un hablar. Cuarto y último punto, transformación. Para la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la transformación de la realidad es la medida más pertinente para evaluar qué es una teoría crítica y qué no lo es. Así lo planteó en su texto fundacional de 1937 Max Horkheimer. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿podemos pensar en este sentido a colonialismo neoliberal como una teoría crítica? En la introducción al libro, reflexionando sobre cómo el presente volumen está construido a partir de una serie de textos diversos, Gandarilla se hace la pregunta de ¿qué es un libro? Me parece que esta pregunta se puede reformular de acuerdo al énfasis en la transformación que hace el mismo autor a lo largo de los distintos capítulos. Pensaría yo no tanto en qué es un libro, sino en qué hace un libro, qué transforma. Por ello, hay que entender la transformación no solo como un cambio a nivel directamente material, sino un cambio en nuestros modos de imaginar, pues la imaginación es co-constitutiva del mundo. Pregunto si para transformar la realidad es necesario cambiar nuestras formas de pensar en abstracto, las cosas que pensamos, con quiénes las pensamos y cómo las pensamos. Pregunto si se puede llevar a cabo tal transformación a través de una praxis crítica acotada, en nuestro contexto inmediato, la universidad, repensando desde dónde, qué y por qué compartimos nuestro pensar. Antes de dejarles la palabra, quisiera recordar que Gandarilla se enfila a cerrar el libro abriendo la posibilidad de una universidad transmoderna, partiendo del entendimiento dusseliano del término. Habiendo revelado las estrategias mediante las cuales el colonialismo neoliberal captura fuerzas de trabajo, afectividades e inteligencias a lo largo del libro,
Gandarilla ofrece un potencial distinto hacia su cierre, aclarando que el prefijo trans en Universidad Transmoderna ha de entenderse en el sentido de nuestro potencial como sujetos transformadores. Mientras que al inicio del libro Gandarilla relata su voluntad, inscrita colectivamente, de construir una teoría crítica propia a nuestro tiempo y lugar, a lo largo del mismo articula distintas voluntades para forjar nuevas formas de idear el mundo, quizá precondición necesaria para su cambio material. La teoría crítica hoy en día se enfrenta a una totalidad que, como sugiere Gandarilla, posiblemente ni la propia Escuela de Frankfurt ante el fascismo pudo haber imaginado. Como también ha observado Mark Fisher, nunca antes en la historia estuvimos ante un sistema tan totalizador. Nunca antes nos llenamos tanto la boca con discursos sobre la importancia de la comunidad y la pluralidad, y a la vez nunca antes nos concebimos de una forma tan individualizada. Colonialismo neoliberal parece dirigirse a encontrar un afuera a este embrollo, pero a la vez indica que este afuera está adentro nuestro y adentro del sistema, en una relacionalidad distinta, en el sujeto dialógico, colectivo y situado, no afuera del individuo, sino en su reconstitución mediante la socialización de sus padecimientos existenciales, que son también padecimientos políticos y económicos. Una posibilidad para mí se abre al leer este libro como un proceso de liberación de mi propia relación con las historias que me preceden, me circundan y me ocupan, forjándome como lectora, como sujeto, como sujeta. Este libro, como todo discurso, construye subjetividades y nos interpela como el tipo de sujeto colectivo que queremos seguir luchando por ser, un poco con Fanon, otro poco con Walter Rodney y Enrique Dussel, un tanto con Agamben y Spivak, un tanto más con Marx y Lacan y Walter Benjamin, con nuestros colegas, con nuestros escuchas y lectores. No porque sean estas colectividades ideales o armoniosas, sino precisamente por las rupturas y desacuerdos que nos obligan a pensar siempre más allá, desde la periferia del capitalismo y de la modernidad, periferia que es en realidad su centro y fundamento renegado. Esta centralidad filosófica y económica renegada de la periferia contemporánea es lo que José Gandarilla Salgado bautiza como colonialismo neoliberal. Agradecemos a Paulina su rica mirada y lectura del libro, y yo aquí me permitiría complementar con una cierta frase. Pepe, José Gandarilla, suele decir que tiene muchos libros en su biblioteca que son de adorno, no de adorno, pero como vemos, efectivamente moviliza su biblioteca, pero también tiene una escucha y un diálogo, como lo acaba de demostrar Paulina, con sus estudiantes, con sus colegas y colaboradores para plantearnos este potente trabajo conceptual que nos presenta el día de hoy. Ahora le voy a dar la palabra, también me da mucho gusto presentarlo, Alberto Betancur Posada, al que varios escuchamos en Primer Movimiento los jueves, ¿no? Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Seminario Permanente Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural. Alberto ha participado en la conformación de un equipo intercultural de investigación integrado por caxtlanes, tojolabales, celtales, tzotziles y canjobales, abocado a la investigación que permita aprovechar las experiencias locales de conservación de la diversidad biocultural en los proyectos globales de conservación de los bosques tropicales. Es integrante del Consejo Técnico Académico, de la Red sobre Patrimonio Biocultural del CONACYT y de la Mesa Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. De hecho, muy pronto estaremos en Sucre, en ese congreso al que amablemente nos invitó. Entre algunas de sus publicaciones recientes están, en colaboración con Jessica Gabriela Arellano López, Griselda Tiwi, Campos Ortiz y Efraín Cruz Marín, del monólogo a la polifonía, proyectos supranacionales y saberes indígenas en la gestión de áreas naturales protegidas, editado por el CONACYT y la Facultad de Filosofía y Letras y también la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural. Otro más con Efraín Cruz Marín, que hoy nos acompaña, del saber indígena al saber transnacional, la explotación de conocimientos indígenas sobre ecología, de la UNAM, y un libro de reciente
aparición, que fue del año pasado, La sabiduría ambiental de América Profunda, contribuciones indígenas a la conservación desde abajo, que es una coedición entre la UNAM y el CONACYT. Le damos la palabra. Muchas gracias, Aide. Pues agradezco mucho la invitación para participar en la celebración de este libro, que me imagino yo que llevó un largo trabajo de parto. Es en realidad el resultado de un diálogo con una gran cantidad de autores. Podríamos decir que hay muchos compañeros de viaje presentes en este texto. ¿Se escucha? No. Mejor este. A ver. Muy buenas tardes a todos. Toma 2. Me da mucho gusto estar aquí, celebrar el nacimiento de este libro, que me imagino yo que debe haber llevado un arduo trabajo de parto y que recoge el diálogo con una gran cantidad de tradiciones rebeldes de mucho tiempo atrás hasta la fecha. Quisiera yo decir que tengo la impresión, ya José Guadalupe nos dirá si es cierto o no, de que este libro está concebido, como diría Gilles Deleuze, fundamentalmente como un artefacto de combate, como un instrumento manufacturado con la intención de contribuir a transformar el mundo. En una idea que tenemos en las universidades, que puede ser un poco romántica, pero que me parece que es legítima, que consiste en plantear que la cultura es un factor fundamental de transformación y que en ese sentido la lectura es capaz de provocar en principio una catarsis en quien lee el texto, pero quizá también de producir resonancias en otros ámbitos de la vida social. Yo creo que este es un libro concebido como un instrumento de combate, pero es al mismo tiempo un dispositivo pulsional. Está hecho para que el lector encuentre en lo que podríamos llamar la estética de la rebelión un enorme placer. Y en ese sentido me parece que el libro cumple simultáneamente dos tareas: la de abordar preguntas teóricas extraordinariamente importantes si nosotros queremos producir una teoría filosa y destinada a cambiar la realidad, pero por otro lado construir entre todos una política libidinal que permita ofrecer grandes placeres en esa tarea transformadora. Yo creo que el libro tiene una primera gran virtud que a mí me gustaría destacar, que consiste en el hecho de que se plantea un diálogo con la tradición del pensamiento crítico y con el pensamiento marxista, que está basado en lo que podríamos llamar una lectura de Marx desde América Latina. Una lectura que, como dice el texto, obliga a, digamos, tener un diálogo atento con el joven rebelde Carlos Marx, un diálogo atento a la desacralización, al obsoleto, a lo ausente y a lo actualizable. A mí me gusta mucho la idea de pensar que a Carlos Marx se le puede leer de muchas maneras diferentes. Me parece que eso le confiere riqueza al diálogo que podemos tener con el gigante de Tréveris, y a mí me gusta mucho, como lo propone la Escuela de Budapest y particularmente Agnes Heller, pensar en una lectura antropológica de Marx, en un Marx que postula una teoría de la subjetividad, una teoría de las necesidades, una teoría de la crítica del capitalismo, una teoría de la modernidad, pero que ofrece la posibilidad de ser leído de muchas maneras, y me gusta mucho la propuesta de este libro de leer a Marx desde América Latina, pensando, y eso es lo que hace el texto, en que las propias lecturas desde América Latina de Marx han enriquecido esa tradición libertaria, como ocurre, por ejemplo, con las lecturas que ha hecho Enrique Dussel, que ocupa un lugar importante en este texto, en relación a la lectura directa de las fuentes de Marx. A mí me gusta mucho la idea de que este libro reivindica las lecturas de Antonio Gramsci, de José Carlos Mariátegui, de Vladimir Ilich Lenin, de Rosa de Luxemburgo y de Walter Benjamin, y propone lo que el autor denomina un marxismo cálido,
con una historia de fin abierto. Todos hemos padecido, desde luego, los daños provocados por el estalinismo, las lecturas economicistas, reduccionistas de Marx, que lo convierten en un saber dogmático. Y creo que este texto debate contra esas posturas y lo que hace justamente es proponer un marxismo más a la Ernst Bloch, un marxismo de fin abierto. Yo creo que en la concepción de la historia de Marx hay una idea aristotélica que Marx actualiza y le da un contexto rebelde, que consiste en plantear que todo presente contiene muchos futuros posibles. Y yo creo que la manera en la que José Guadalupe Gandarilla aborda la teoría marxista en este libro es un marxismo que lo vuelve útil porque se aproxima y construye como objeto de estudio una historia emocionante en curso y con un fin abierto. Y eso me parece que lo convierte en un marxismo dialogante con otras tradiciones libertarias y críticas, y particularmente en un diálogo muy fértil con todas las corrientes que confluyen en la epistemología del sur. Yo creo que una de las virtudes de este libro es que se plantea la necesidad de aprender a escuchar. Vivimos en un mundo en el que el colonialismo intenta imponer un monólogo, y la idea de construir una epistemología del sur que venga desde abajo, que reconozca la diversidad de culturas existentes en el mundo, pues es muy importante y muy útil. Y en ese contexto yo quisiera destacar 2 o 3 ideas que me gustaron mucho del libro. La primera tiene que ver con un tema muy arduo teóricamente, el tema de cómo reconceptualizar el papel de Europa en la historia universal. Tengo más dudas que preguntas, quizá no las voy a formular con mucha precisión, pero me gustaría describir que una de las tareas que se propone el libro es el tema de provincializar a Europa, de entender a Europa como parte de un complejo civilizatorio que integraba al continente asiático, al europeo y al africano, y al que se suma de lo que después será a partir de 1492 el continente americano. Se trata entonces de concebir la transición del feudalismo al capitalismo no como un acto que ocurre exclusivamente a partir de una serie de transformaciones que se viven en la sociedad europea, sino como un proceso de reorganización del complejo civilizatorio en su conjunto, que evidentemente, aunado a las transformaciones que se viven en Europa, da lugar a la transformación del modo de producción, pero no solamente como un cambio que ocurre en Europa y se irradia al resto del mundo, sino como un cambio que ocurre como resultado de la circulación de capital, de ideas, de estructuras económicas que se están gestando en el complejo civilizatorio en su conjunto, aunque Europa tiene, digamos, la capacidad de convertir ese complejo civilizatorio en un sistema eurocéntrico, en un sistema eurocentrado. En ese sentido, a mí me gusta mucho la idea del texto de la necesidad teórica de abordar la necesidad de construir alternativas al trinomio capitalismo, colonialismo y modernidad. Y me gusta mucho cómo lo plantea Pepe, porque lo hace de una manera muy interesante, en la que conjuga el estudio de estructuras económicas, digamos, de datos duros de cómo se estructura la producción, cómo se conforman las clases sociales, con temas extraordinariamente sofisticados y sutiles, como son cómo se reproducen esas estructuras en el terreno ideológico y en el terreno incluso, diría yo, psíquico. Es decir, cómo se reproducen los sistemas sociales a partir de su capacidad de interiorizarse en los individuos, de producir una cultura. Producto de la aproximación al libro, sentí la necesidad de sacar de mi biblioteca, de mi librero, un texto de Bolívar Echeverría que se llama La definición de la cultura. Y en la definición de la cultura, Bolívar Echeverría plantea que a veces solemos imaginarnos, él lo dice creo que como una crítica a Malinowski, no estoy tan imbuido de esa discusión particular,
pero que de repente se tiene la idea de que la construcción de un barco implica la realización de una serie de tareas productivas, de una serie de técnicas, y cuando finalmente se rompe una botella para estrenar el barco y se pronuncian unas palabras o se hace una misa para desearle buen viaje a la embarcación, es cuando entra en juego la cultura. Y lo que dice Bolívar Echeverría es que no, que la cultura está presente en el uso de determinados artefactos materiales, en los conocimientos técnicos que permiten la construcción del barco, en las necesidades que han llevado a la tarea de producir una embarcación, y consecuentemente la cultura está presente en todos los ámbitos, incluyendo desde luego las tareas productivas. Y creo que esa es una de las virtudes de este libro, el hecho de que establece una relación entre las dimensiones de la economía, la política, la cultura, que tienen vasos comunicantes y que implican entonces, digamos, la coincidencia en cuanto a las formas de resistencia y la importancia que tiene la resistencia en el ámbito cultural, que es donde yo creo que se inscribe en buena medida el libro. Por eso me gusta mucho cuando habla de una Europa que ha surgido como tal a partir del diálogo con otras culturas y continentes. El texto plantea, por ejemplo, que Grecia, que el logos griego, es un logos sin lugar a dudas original, producido en la Grecia clásica, pero es un logos que surge del diálogo con otras culturas. Es un logos que surge y que abreva del diálogo con la cultura bantú, con la cultura egipcia, con los fenicios, con la cultura árabe. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en Grecia, me tocó estar en la isla de Lesbos y escuchar ahí a mi amigo Aris diciéndome que, por ejemplo, el sistema musical griego es un sistema, la tradición musical griega sería inexplicable sin la influencia de los instrumentos, el sistema musical y la poética que viene desde la India. Y ahora que pude observar el resultado de los procesos de proletarización contemporáneos que generan estas grandes afluencias de migrantes que son confinados por la Unión Europea en el centro de detención forzosa de Moria, creando, por cierto, un espacio de un gran cosmopolitanismo proletario, que da mucho dolor por el poder visualizar lo que podríamos llamar un campo de concentración contemporáneo, pero al mismo tiempo pues es tan cosmopolita, es tan rico culturalmente, se escuchan más de 40 idiomas y culturas procedentes de 40 países, y ahí este amigo me decía que Grecia sería completamente inexplicable si no fuera por la influencia egipcia. Las matemáticas griegas, como ha mencionado Paulus Guedes, por ejemplo, pues son resultado de la influencia de Pitágoras, que abrevó de Egipto las matemáticas de Etiopía y de Eritrea, que a su vez venían de la biblioteca más antigua del mundo, que está en Timbuktu, en Mali, y que a su vez habían recibido toda la presencia matemática de las matemáticas bantús. Cuando encontré en el texto Colonialismo neoliberal la referencia a la influencia de la cultura bantú, pensé inmediatamente en este texto de Paulus Guedes en el que habla de cómo las matemáticas griegas, que de alguna manera se consideran como el nacimiento de las matemáticas científicas, son sin duda un producto original. No estoy diciendo que los griegos hayan hecho piratería, pero sí nacen con esta influencia de la cultura bantú, y lo mismo podría decirse de muchos otros elementos de la cultura europea. Entonces me gustó mucho cuando el texto se plantea esta idea de que es necesario repensar Europa y en cierto sentido provincializarla, incluso interiormente, en términos de cómo van cambiando las propias regiones europeas. Y quisiera evocar aquí un fragmento del texto en el que Pepe señala que cita al historiador mexicano José Rabasa, quien se pregunta si el nuevo nomos de la modernidad lo engulló todo, si esa nueva manera de nombrar el mundo, esa nueva manera de dividirse la tierra, esa nueva manera de ordenar el territorio y de establecer un tipo de relación entre seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, lo engulló todo, o si en su caso lo que hizo fue crear un no lugar, un sistema que deja cotidianamente afuera
a personas y a culturas enteras. Y me parece que esa es una pregunta realmente muy interesante. Él cita el caso de un texto, de un documento, el mapa de Coatinchán II, que dice él fue elaborado por una tlacuila en 1540. En la carrera de historia, pues siempre aprendemos el papel de los tlacuilos como cronistas, como dibujantes. Es una mezcla muy bonita de crónica y arte plástico. Y en este caso nos encontramos con una tlacuila que dibuja en 1540 un mapa en el que se muestran unas piedras sobrepuestas que sirven de lindero. Se trata, además de un mapa en el que hay un templo mexica y una iglesia católica, una representación de la coexistencia de dos poderes y de dos civilizaciones, que es complementada con la presencia de un poblador armado en actitud de lucha. La imagen prácticamente coincide, dice el libro, con el levantamiento de Francisco Tenamazcle, quien mantuvo a raya el imperio español en lo que actualmente es Zacatecas y representa gráficamente la resistencia al trinomio capitalismo, colonialidad y modernidad. En ese sentido, a mí me parece que el texto es muy sugerente cuando aborda todos los temas que tienen que ver con la fenomenología de la colonización y de la descolonización. A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, aborda el tema de la teoría de Frantz Fanon sobre este asunto y plantea algo que a mí pues, me parece realmente muy interesante, el hecho de que este personaje, Frantz Fanon, martiniqués, que participó directamente en la lucha por la independencia de Argelia, yo no lo sabía, lo comentaba hace unos días en el radio, pues siempre había estado consciente de lo que fue la lucha por la independencia de Argelia, pero no sabía que había costado 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas que perdieron la vida en esa lucha de Francia por tratar de mantener su colonia. Y me imagino la figura de Frantz Fanon viajando como psiquiatra desde Martinica, estudió después en Francia, y luego viajando de Francia hacia Argelia para dirigir un hospital psiquiátrico que pone en juego cosas como rotar los roles de los internos, darles la palabra, escucharlos, concebir sociológicamente, que en eso creo que el libro es muy hermano con ese aspecto de la teoría de Fanon, concebir que existe un lazo muy estrecho entre salud mental y condiciones de opresión, que la salud mental pues requiere de condiciones de liberación, y me lo imagino construyendo un periódico en el que le da la palabra a quienes se consideraban enfermos mentales y él los considera más bien como producto de las relaciones sociales coloniales. En ese sentido, pues a mí me gusta mucho el libro cuando plantea la necesidad de enfrentar las miserias de la ontología de Occidente, esa ontología que lo incluye todo, pero o se lo apropia, o lo domina, o lo marginaliza, y viene una cita que dice, digamos, ironía respecto a los textos de Heidegger, de que Occidente es el auténtico pastor del ser, ese ser colonial que se apodera del mundo, de su tierra, de sus mares, de sus cuerpos, de la manera de nombrar el mundo y que es una manera de decir la vida. Y a mí me encantó la convocatoria que hace el libro cuando plantea la necesidad de que la liberación encuentra su oportunidad solamente en el reconocimiento de la herida colonial, en la hendidura de la ontología de Occidente que refulge, cito, en la voluntad de captar el sentido del mundo o de la historia en un estado naciente, en unas nuevas relaciones psicológicas entre el colonizado y el colonizador, en la que existe una variable irreductible, las estructuras de poder del mundo. Y por eso, dice el texto, es importantísimo reivindicar la propia experiencia de vida como una senda de liberación. Y yo tomé esta parte del libro, con eso quisiera concluir, como un germen de uno de los problemas teóricos que el libro aborda en su parte final, en la tercera parte que tiene que ver con el papel de la universidad y la necesidad de que las universidades produzcan una nueva narrativa
que dé cuenta de estas diversas maneras de estar en el mundo que son dejadas en el margen por la miserable ontología de Occidente. Y ahí me parece que el libro pues plantea la necesidad de una universidad que practique la poética de la rebeldía, y creo, en eso me gustaría mucho escuchar tu opinión, que una de las propuestas importantes del libro tiene que ver con la necesidad de conformar lo que podríamos llamar una universidad que promueva un cosmopolitanismo proletario, un nosotros de una comunidad global que acepte su diversidad, que acepte sus diferentes condiciones, su irreductibilidad, y que consecuentemente construya un mundo en el que nadie se quede sin hablar. Pero eso en un contexto de una universidad neoliberal que cosifica y fetichiza, pues es una tarea estratégica de liberación. Y pues a mí me gustó mucho, y con eso termino, la idea de que el libro propone discutir, porque entiendo que está todavía en un estado de definición, si entendí bien, si el tema sería si nosotros proponemos una universidad que promueva la transmodernidad, en el sentido de que pasemos de una modernidad eurocentrada a una modernidad que reconozca los diversos polos civilizatorios y que consecuentemente retome elementos de otras culturas. Yo en ese ámbito quisiera plantear que nuestras universidades, para descolonizarse y para descolonizar, tienen una gran tarea, porque la epistemología dominante ha generado jerarquías muy fuertes entre los distintos tipos de saber, y consecuentemente ha menospreciado con mucha intensidad los conocimientos provenientes de las culturas originarias, y en ese sentido creo que tenemos una enorme tarea enfrente en relación básicamente a crear universidades que desarrollen la capacidad de aprender a escuchar y de aprender a escuchar otras culturas. Y yo creo que en este sentido el libro Colonialismo Neoliberal pues juega un papel muy importante en concebir a las universidades como espacio de conflicto, de lucha de clases y de disputa de los imaginarios. Y creo que el libro pues apuesta evidentemente por una visión de optimismo histórico en la que cree que sí es posible un más allá del capitalismo, y desde mi punto de vista eso es una virtud. Muchas gracias por invitarme. También agradecemos mucho la lectura de Alberto, que nos da ahí esa conexión tan importante justamente con todos los autores que están dialogando en el libro, y aquí también esta mirada que nos presenta Pepe de una historia no lineal, de una historia con una perspectiva compleja, en donde vamos a pasar por momentos, coyunturas, periodos que van desde el 68 a Ayotzinapa, el golpe en Chile del 73, pero también los llamados golpes blandos como el en contra de Dilma, y por supuesto los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces estas múltiples capas que están presentadas en el libro con una mirada compleja de la historia también nos las ha puesto de manifiesto Alberto, y ahora le damos la palabra por supuesto al autor. Bueno, primero quisiera agradecer de verdad con mucha emoción tanto a quienes nos acompañan en el auditorio, que me sorprende, no son pocos, ya estaba avisado que el doctor Betancourt tuvo la gentileza de hablar antes en su programa de radio, había hecho los avisos, y además pues contamos con la presencia de algunos de sus alumnos con los cuales ya pude platicar hace un momento, pero también me da mucho gusto ver aquí presentes a colegas muy fraternos con los que hemos trabajado en los últimos años, algunos en algunos tipos de proyectos que tienen que ver directamente con el libro, y otros también en otros proyectos de un libro que presentaremos también más adelante. Me da gusto también ver por ahí a una de mis hermanas. Tengo la fortuna de
de haber sido de una familia con muchos hermanos, entonces siempre cae alguno en alguna presentación, ¿no? Entonces, pues creo que no es casual que esté mi hermana acá, mi hermana Celsa, porque el libro está dedicado también como un homenaje a otra de mis hermanas que lamentablemente falleció pues muy tempranamente y muy prematuramente, inesperadamente, y era un gesto también en el momento de la publicación que enunciarlo de esa manera. Y bueno, también está dedicado a mi padre, que todavía vive y está por ahí, ya la edad de los 90 años no le permite mucho el movimiento y quizás por eso el día de hoy no esté, pero bueno. El libro en ese sentido se beneficia de muchos gestos afectivos. Tuvo una gestación, como dijo Alberto, larga en cierto modo, pero se benefició evidentemente del trabajo de los editores que amablemente se arriesgaron a la publicación del mismo, en este caso por parte de la editorial Herramienta. Creo que en el inconsciente escuché tanto durante los últimos años de que ya no habían suficientes recursos para hacer libros y tal, que ni siquiera me pasó por la cabeza proponerlo a la publicación por parte de este centro, porque yo había a través de los proyectos que pudimos encabezar en los últimos años, se habían agotado esos recursos para publicar otros libros, entonces no se sugirió. Creo que justamente estaba en mi cabeza escuchando esta retórica siempre de que ya no había suficientes recursos y bueno, se arriesgó el libro por otro lado. Pero bueno, más allá de eso, entonces, bueno, intervino, creo que con una fina lectura, la labor combinada de los editores allá, pero sobre todo la intervención de quien ahora nos ha presentado y moderado, siempre de manera muy ágil, ¿no? En este caso de Aide, que también intervino en la gestación del libro, en la revisión del libro. Creo que si tiene alguna virtud de la redacción es por la intervención siempre pertinente de su parte en términos de aquella hermosa frase de Gracián que decía que si lo bueno es breve es doblemente bueno, y entonces las reiteraciones que deben estar presentes, pero si están en menor medida, es en parte al gesto desinteresado y amoroso de su parte de acompañarme en la configuración de la redacción final. Me han dejado poco que decir porque realmente las dos intervenciones tanto de la doctora Paulina Aroch como de Alberto han sido lecturas muy cuidadosas y muy generosas también. Ya sabía yo, y por eso con suficiente tiempo les había ya amenazado con que los iba a invitar a la presentación. Retomando un poco con el caso de la doctora Paulina Aroch, un diálogo en el cual estaba pendiente la situación tal vez de compartir más la posibilidad de ir enlazando proyectos, trayectorias, preguntas, ¿no? en el ánimo de ir sacando justamente a la universidad de esa pues, tesitura que la ha obligado, digamos, los procedimientos con el neoliberalismo educativo, en términos de un sacrificio de la construcción de las comunidades académicas, de las comunidades dialogales. Poco los colegas en ocasiones se atreven a romper esas estructuras de moverse exclusivamente en el ámbito de lo que son sus proyectos, y como ahora se ha privilegiado también, en los últimos años se privilegió
la cuestión de que todo académico que se prestigiase de serlo tenía que conducir un proyecto, a veces algunos con poca experiencia en lo mismo, pues abundaban hay muchísimos proyectos y se hace difícil en ocasiones esa interlocución con configuraciones de lectura que son, digamos, que están abrevando, aunque con otras perspectivas, con otras intenciones, con otras preocupaciones, en ciertos temas que pueden resultar comunes. Y esa idea de tal vez más adelante compartir, digamos, espacios de reflexión, me animaron a la idea de que ella pudiera comentar este libro y de esa manera ir fortaleciendo la posibilidad de aquel cuerpo académico al que ella pertenece, de otra entidad importante, la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa, con lo que nosotros venimos haciendo acá en los proyectos que se desarrollaron en los últimos años en el marco de una investigación que titulamos el programa de investigación Modernidad-Colonialidad como herencia del pensar latinoamericano y relevo de sentido en la teoría crítica. En esa enunciación están varios motivos de reflexión, tanto la vinculación de las proposiciones de lo que se ha desarrollado como el enlace temático entre modernidad y colonialidad con una cierta herencia no muchas veces vista, no muchas veces hecha explícita, que es la tradición del pensamiento social latinoamericano, pero con un sentido también dialogal con aquella, digamos, estructura que se considera, digamos, en ocasiones como el punto culmen o el nivel más alto obtenido en términos de la criticidad o del discurso crítico ante el proceso del capitalismo o ante el hecho capitalista. Creo que esas dos dimensiones punzan a cada uno de los ensayos que se integran en este trabajo. En ese sentido, el espacio de enunciación desde el que está estructurado el libro, que está estructurado, creo yo, en 3 partes, con una suficiente unidad que le permitan, digamos, adquirir no arbitrariamente la forma de un libro más sistemático, se beneficia también de una serie de interlocución que he podido establecer con algunos autores que están, digamos, creo yo, en cierto modo modulando las discusiones de estos temas. No fui, bueno, cuando tuve la fortuna, creo yo, en ese sentido en este espacio tan privilegiado, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de arroparme y entrar, digamos, al ojo del huracán de muchas discusiones muy importantes y de tradiciones teóricas que han estado en este espacio también de manera muy agitada en términos de las discusiones que se han propuesto. Y en tal sentido me he beneficiado, quiero decirlo, de esas discusiones y de esa posibilidad de interlocución. No creo que sea accidental en ese sentido que aparezca una amplia referencia a autores que, bueno, en aquel momento no se usaba la selfie, pero bien pude haberme tomado la selfie con muchos de ellos, ¿no? Fuese el caso de Samir Amin, que nos visitó en algún momento, Teotonio dos Santos, que ya no están acá, Wallerstein en su momento, y también con algunos que, Rolando García mismo, o con algunos que ahora todavía siguen visitando nuestros claustros, ¿no? Sea el caso de Boaventura o de Enrique Dussel, o en su momento también, en cierto modo, pues con Bolívar Echeverría, o en algún momento tuve la oportunidad, creo que hay un capítulo en una clara interlocución con el trabajo de González Casanova, en el trabajo que uno de los editores le modificó el título al texto, pero de manera pertinente, que pasó a llamarse El Imperio del Valor, que hay un diálogo, digamos, también con esa pues con esa presencia siempre en la formación que tuve como
como un ayudante que pudo durarle 6 años a don Pablo cuando los demás no alcanzaban a aguantar 2. Entonces, el libro está repleto de esas referencias y es difícil hacer, digamos, conducirlo de manera más fluida, digamos, en ese conjunto de referencias contemporáneas, pero también intentando establecer un diálogo ahí con referencias más clásicas de las teorías críticas. En este caso, como bien se ha señalado por los dos comentaristas, la cuestión de cómo hacer transitar un cierto pensamiento desde Marx o desde ciertos marxismos, porque ya es difícil incluso hablar del marxismo en un sentido unificado, sino más bien desde ciertas tradiciones ancladas en el marxismo, como un marxismo más plural, que sea sensible también a las otras formulaciones. Y creo que ahí el bloque de, digamos, de reflexión se ha tendido a polarizar exageradamente entre una proposición en la cual se considera que ni siquiera desde Marx, sino desde el marxismo estarían resuelta una especie de crítica material, ¿no? Una crítica, digamos, a las contradicciones de la vida material. Y por el otro, una posición que polariza a esta en el sentido de que el marxismo es exclusivamente o está ya ganado por una posición eurocéntrica y entonces en ese sentido es un espacio más bien a superar, ¿no? Entonces el terreno entre la crítica, digamos, que podríamos decir, se ancla o pone un pie en un cierto marxismo, en un marxismo leído críticamente, con una gran tradición en América Latina, y otro, y ahí se dividen las posiciones en esta especie de genealogía, ¿no? Entre, digamos, una influencia de un discurso primero subalternista, posteriormente postcolonialista, y después llamado desde la perspectiva, o yo le llamo desde el encare decolonial, en donde tiende a verse desde el otro lado también esa crítica como una crítica excesivamente culturalista, o que se queda, digamos, en las dimensiones de lo narrativo o en los espacios exclusivamente de nominación. Entonces, el libro intenta desplegar una suerte de procedimiento, como diría Boaventura, aunque no fue él el primero en sugerirlo de ese modo, una especie de posición diatópica, ¿no? Ese proceder hermenéutico intentaría estar poniendo los pies en ambas dimensiones, es decir, desde una lectura que suma, digamos, a una tradición del marxismo crítico bien desplegada desde suelo latinoamericano, en un trabajo reciente a propósito de un libro de un colega que estuvo acá también con nosotros. Yo le llamo a eso un proceder desde una cierta tentativa marx-riateguiana, es decir, combinando el afluente de Marx, pero desde el énfasis mariateguiano, es decir, que se beneficie de ambas posiciones, en donde pongo entre paréntesis justamente en lo del marx-riateguismo, esa RX que parece reiterativa, es una R mayúscula y una X minúscula como una función en términos de que desde el suelo latinoamericano la cuestión de la revolución siempre se ha planteado como una posición de la revolución con cierta especificidad, porque nosotros estamos situados en esta especie de partición constitutiva del sistema del mundo, del sistema capitalista moderno colonial, en una condición, digamos, ubicada en ciertos márgenes y en cierta condición llamada por los clásicos periférica. En ese sentido, la posibilidad de discutir las cuestiones de la revolución siempre se plantearon con una cierta condición de especificidad. Muchas veces esta es ganada, digámoslo así, por una posición que fue condenada a una cierta petrificación cuando tendió a identificar un cierto sujeto privilegiado y un cierto modo de discurso también privilegiado, ¿no? En ese sentido, pues el diálogo es también muy fructífero en el otro terreno, ya no solo en términos de
de un cierto marxismo crítico latinoamericano, sino también desde una perspectiva de apropiación, digámoslo así, o desde una perspectiva dialogal o de interlocución con lo que se han llamado los discursos, pues ahí no queda todavía suficientemente clara la discusión, está en pleno debate, de un proceder, digámoslo así, crítico del hecho social planetario del colonialismo. El colonialismo en tanto tal, digámoslo así, no solo es criticable en el sentido de privilegiar una cierta manera de establecer el discurso, en eso la tradición latinoamericana también brindó, digamos, desde los fines de los años 60, la posición llamada de crítica del colonialismo intelectual, sino también digamos, una condición dialogal e interlocución con aquel trayecto, ¿no?, que en un momento determinado intentó relacionar los llamados estudios subalternos que se privilegiaban en Asia o se desarrollaban en Asia, con su establecimiento, no necesariamente en las entidades universitarias latinoamericanas, ocurrió más bien por ciertos personajes de origen latino inscritos en las universidades norteamericanas que desarrollaron incluso esa interlocución de manera explícita en lo que se dio en llamar el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, ¿no? Ese grupo que quedó todavía incluso esa dimensión muy enteramente, como esa especie de captación o de encierro. Después se habló también del Grupo de Modernidad-Colonialidad. Aunque los integrantes heterogéneos y de diversas procedencias que suelen ubicarse en ese espacio tienden a rehuir ese encierro en un cierto grupo. Dicen que es más bien una especie de red, que comparten ciertos conceptos, y algunos incluso actualmente ya desdeñarían su inclusión en tal grupo. O sea, están preparando trabajos que ya van en crítica clara a la pertenencia de dicho grupo. Es decir, tanto la dimensión de la llamada crítica de los estudios subalternos, que en realidad es heredera de una énfasis que combina a Gramsci con la historia social británica de los llamados estudios desde abajo, y también otras afluentes, digamos, más caladas, digamos, por las llamadas posiciones posmodernas. Después, el énfasis que se da, digamos, en esa llamada crítica poscolonial, en la academia es transitada casi siempre alrededor de la obra que fue bien citada en la lectura verdaderamente cuidadosa, sistemática que hizo Paulina, Spivak, digamos, que tiende, digamos, a ser leída a veces en una dimensión que también no coloca suficientemente las tensiones que están expuestas en su propio proceder, en su pensamiento, ¿no? O sea, por un lado está, sí, en efecto, esa dimensión, digamos, gracias, de la crítica postestructural, pero también hay un cierto énfasis en una posición, digamos, de la crítica todavía punzante del tercermundismo, ¿no?, en términos de lo que Paulina también conoce mucho porque la ha trabajado en la obra que se citaba al principio, de la dimensión de la nueva división internacional del trabajo. Es decir, esta configuración global en el sentido de un mundo partido constitutivamente en sus dimensiones de un centro que tiende a jalar las lógicas, digamos, de los flujos productivos, de los flujos de riqueza, de los flujos de recursos, pero también tiende a dominar en la expresión, digamos, como una especie de, tradicionalmente se distinguía, ¿no?, en estas fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no?, se decía, aunque creo que en la física ahora han cuestionado la existencia de las mentadas fuerzas centrípeta, pero el ejemplo es pertinente en la medida en que esa condición de los flujos de riqueza, de monetarios, en su momento de metales preciosos, tiende a producir un mundo sistemáticamente eurocentrado, pero que a su vez, en términos discursivos, ese centramiento le permite apropiarse de la dimensión universal en términos del establecimiento del discurso. Creo que la virtud de lo que después se dio en llamar los proyectos o las proposiciones discursivas del llamado programa de investigación por algunos de modernidad-colonialidad, tendió a plantear otras dimensiones que no estaban
suficientemente presentes en esa crítica. En particular, creo yo, la distinción de las temporalidades, tanto de la modernidad como de las condiciones de los propios imperios, ¿no? Es decir, en la crítica lo que hay en el fondo es una discusión en términos de la configuración de este modo del mundo desde la modernidad temprana y en ese sentido de la presencia fuerte de lo que sería el sistema del colonizador en términos de la presencia de lo que va a ser el colonialismo español sobre América y la partición de ese mundo en términos de lo que significa o significará la posibilidad de arribar a una conceptualización distinta de la modernidad. Creo que ahí la pulsión fuerte está en términos de, o sea, hay una tensión en la que en nuestra academia desde el lugar crítico se ha tendido a ver esa dimensión en términos de la proposición de las llamadas modernidades múltiples y de ahí pues, pensar una modernidad alternativa. Digamos, creo que la teoría de Bolívar Echeverría ahí tiende a ser vista como el espacio crítico privilegiado, nombrando la cuestión del barroco latinoamericano, pero también propone también una dimensión, o sea, esa lectura es susceptible de crítica en la medida en la que, digamos, se distinga dentro del propio proyecto de la modernidad temprana diversos proyectos, lo que Boaventura llamaría la posibilidad de mirar en el occidente espacios no suficientemente occidentalizados, es decir, Occidente no es una unidad monolítica que haya sido completamente desarrollado un proyecto exclusivamente occidentalizante, sino que tuvo, aunque discursos ciertamente castigados, ciertamente que no fueron dominantes, ciertos proyectos que pudieron haber planteado un Occidente no occidentalista, dice él. Ese Occidente no occidentalista querría decirnos en el espacio o lugar desde el que enunciamos la posibilidad de periodizar de una manera distinta, es decir, que ese proyecto quizás pudo haber llegado, pero llegó cargado, digámoslo así, con su propia subjetividad en términos de esa combinación de el aventurero en busca de riqueza y el misionero en términos de un discurso que en cierto modo trataba de plantear una posición humanista o cargada, digamos, del humanismo tardío renacentista. Pero también está presente ahí la otra cuestión que no está recuperada en la dimensión de estas ideas de la modernidad múltiple, que sería si es posible pensar en un etos que está constantemente, digamos, reapareciendo como esa especie de lapsus no dominado completamente y que estaría, digamos, en los grupos, aquellos grupos que no fueron suficientemente, digamos, subsumidos o completamente derrotados, como dice una autora socióloga boliviana muy citada en estos espacios, de aquellos que están oprimidos pero no vencidos, es decir, grupos que rehuyen o que en ciertos momentos apuntan a otra dimensión de lo no suficientemente captado por el programa de la modernidad, del capitalismo, del colonialismo, de esta racionalización. Lo que es citado a propósito del pasaje que me encanta de Rabassa, a quien tuvimos también presente en el posgrado de estudios latinoamericanos, en esa interlocución que pudimos desarrollar, porque Rabassa toma ese pasaje, digámoslo así, como un pretexto que complejiza en cierto modo una cierta tradición que ya también se había desarrollado en los llamados estudios latinoamericanos. A Leopoldo Sea le gustaba nombrar ese pasaje como un pasaje intermedio, ¿no? La cuestión de este diálogo que el jesuita Diego Durán establece en un determinado momento con alguien que no está, dice, está en una posición intermedia, ni es completamente, no ha adquirido el concepto, la concepción moderna de la vida, pero por el otro tampoco ha, digamos, dejado la tradición anterior. A eso se le comienza a llamar, y Sea lo toma de esa manera, la posición nepántlica, porque Nepantla sería un pueblo que está, digamos,
no está, hay un dicho acá, ¿no? Que dicen que de fuera del Distrito Federal todo es Cuautitlán, ¿no? Como más allá incluso de Cuautitlán, ya hacia la otredad, una especie de otredad radical, donde están los pueblos, digamos, que han huido a la presencia moderna. En ese en medio encontrarían un pueblo que así se llama, Nepantla, la posición nepántlica. Incluso tan fuerte es que hay una revista en donde muchos de estos trabajos fueron publicados que lleva ese nombre, Nepantla también. Habría entonces la posibilidad de pensar esos momentos nepántlicos, ¿no? Que estarían referidos en la figura o en el códice que recupera Rabasa en sus investigaciones, el mapa de Cuautinchan II, en donde está esa figura, ¿no? de Tenamazcle. Él cuando los exponía es bien interesante porque él decía, un momento de mi investigación en que yo comenzaba a dudar, dice, entonces me fui a Zacatecas y a buscar dónde está el monumento de Tenamazcle, dice, y le preguntaba al ciudadano común, y él pensaba que nadie lo iba a conocer ya a Tenamazcle. Decía, pues la primera pregunta como entrevistador y como investigador era si sabían de quién se trataba, y dice, y me sorprendía la respuesta, porque la respuesta de la gente decía, ¿cómo no vamos a saber quién es? Si es el personaje más cabrón que ha dado esta tierra. Era la respuesta que le daban a Rabasa, que es justamente esta dimensión en ese códice pictórico, digamos, se recupera la figura de un poblador, digamos, de nuestros pueblos originarios en franca acción de rebeldía o de combate. Está, digámoslo así, con una especie de martillo, peleando contra lo que ve simbólicamente como la expresión de la presencia del nuevo imperio, que sería el templo cristiano y el tipo de vida que ahí se da. Entonces, esta cuestión era muy interesante porque nos permite pensar en la posibilidad de estos momentos o espacios de un cierto afuera, es decir, de integración y no integración, de exterioridad o de exteriorización y también de interiorización, la tensión de lo que sería la dominación del mundo moderno, capitalista y colonial. Y creo que en el fondo, en efecto, en la lectura cuidadosa que han hecho ellos, creo que por eso se expresa en una, digámoslo así, escritura o exposición fluida, ordenada, amable, que han tenido con el texto. Porque sí, esa conjunción de afluentes tendrían que ir dirigidos a un cierto espacio enunciativo, un lugar de enunciación que estaría, digamos, en cada uno de los capítulos presente en cierto modo. Y me parece que ese es el motivo que está ahí. Cuando se plantea la cuestión de la fenomenología de lo colonial, también se plantea justamente este rompimiento, bien fue señalado en términos de cómo plantear ante la lectura, digámoslo así, de la ontología de Occidente, un cierto discurso en el que se coloca el proceder fanoniano, que sería el otro gran interlocutor en varios de los capítulos, ¿no? Aunque es un trabajo, digámoslo así, que digamos, tiende a desarrollar una cierta interpretación fanoniana, tiene una historia peculiar, también reñida con la visión convencional de los espacios académicos. Este texto está escrito en coautoría, como se señaló, había sido pensado para ser parte de un cierto libro y un comité editorial de una de nuestras entidades, como él tenía a uno de los autores, que en este caso era yo, que no había participado del evento en el que se había desarrollado, fue rechazado por el comité editorial. Entonces, bueno, ha encontrado otros espacios mejores el artículo, ¿no? Pero era interesante porque la posición era, bueno, estrictamente formal, a no entender, digamos, la posibilidad
de que el libro, o sea, la fluidez argumental del texto se defendiese por sí sola en el espacio, digamos, de las otras interpretaciones. Y se desperdiciaba eso ante más bien la condición formal de una cierta exclusión. Es un texto excluido, pero que es un texto que intentaba establecer esa interlocución, también porque hemos tenido el beneficio de tener aquí a dos de los, digamos, importantes intérpretes de la obra fanoniana, o tres, digamos, o de los más citados, digamos, en estos debates, Alejandro de Otto, Nelson Maldonado Torres y Ramón Grossfogel, ¿no? ¿Por qué? Porque el planteamiento, en cierto modo, lo que está diciendo, y es algo que no está suficientemente dicho, creo, en el texto, pero que hay que retrabajar, es esa circunstancia de los años 50 en donde hay esa especie de florecimiento del discurso fenomenológico, pero el discurso fenomenológico pisando ciertas posiciones periféricas también. Es decir, no solo en términos de la interlocución, digamos, Sartre, Merleau-Ponty, sino de el explayarse en la posibilidad de desarrollar una cierta fenomenología. Está en esos años en particular, en específico, principios de los años 50, dará lugar a las posiciones de un cierto discurso que también en cierto modo está siendo un discurso periférico. Es el mismo momento en que, entre otros, Derrida hará sus propios planteamientos a propósito de la existencia y el fenómeno. Es el mismo momento en el que Michel Henry, también otro importante fenomenólogo, planteará su discusión sobre la fenomenología material y planteará justamente su relectura de Marx a propósito del discurso digamos, de las filosofías de la vida. Este es un trabajo que hay que todavía hacer, porque es muy interesante calar, digámoslo así, lo que Fanon está planteando en las lecciones que tuvo en Lyon directamente con Merleau-Ponty, a propósito de esta especie de extensión, digámoslo así, de lo más alto ganado por el discurso filosófico francés. Todavía no se da ese pliegue, digámoslo así, a la entera dominación del escenario por las filosofías postestructuralistas. Incluso la obra sartreana de la crítica de la razón dialéctica es todavía una reacción a la no imposición todavía plena, la crítica de la razón dialéctica escrita en el 67, a las filosofías postestructuralistas. Pero esa especie de expansión hacia las periferias se está desarrollando también en las distintas fenomenologías. Es también la fenomenología de Tran Duc Thao, ese pensador vietnamita formado en Francia. Entonces, eso está como que apenas enunciado, pero los tiempos mismos de la vida académica obligaron a que esa parte no esté integrada dentro del artículo, ¿no? Pero sí me interesaba establecer esa discusión justamente porque era otro modo de decir de una cierta captación del motivo que ahí se plantea en términos de la llamada zona de condena, del umbral del no ser, o de una posición que podría reflexionar justamente a propósito de ese espacio de tensión de la modernidad, del capitalismo y del colonialismo. Es decir, la idea de que desde el espacio del psicoanálisis, yo lo he leído últimamente de manera más fluida, pero creo que se acerca a una interpretación bien interesante este autor de origen argentino que vive ahora en España, Jorge Alemán, en donde justamente él defiende ese espacio de lo que él llama la lengua, en el espacio, digámoslo así, donde no se puede decretar en ese sentido muerte alguna del sujeto. ¿Por qué? Porque las posiciones entonces estructuralistas o postestructuralistas, que en su origen plantearían ese espacio como el espacio del juego, no solo jugar contra la estructura, ¿no?, sino el espacio del juego negado por la estructura, es la condición, digamos, de posibilidad de un enunciamiento que, reconociendo la amplia dimensión, digamos, de esta especie de estructura emplazada, como diría Heidegger, ¿no?, a la vida moderna dominada por el capitalismo y el colonialismo, pero donde la posibilidad de enunciar una crítica a esta situación descansaría en ese lugar
no suficientemente ganado. Y creo que ese es el espacio de tensión de nuestras instituciones educativas, como espacios de conflicto, ¿no? Es decir, hay una condición inequívoca de reproducción de una lógica de ciertos valores, pero siempre la posibilidad de que haya un resquicio en donde la posibilidad del discurso crítico resida ahí, en términos de, bueno, el estudiante que repela e interpela ante el profesor, o el investigador que se rehúsa, digámoslo así, a ser confinado a esos espacios de reproducción de ese orden, ¿no? Sea en términos del orden de la conformación del homo academicus o de acercarse a eso, como diría Bourdieu, a esas noblezas de Estado que te permite, como régimen de privilegios, el espacio propio del académico o del investigador. Por eso el libro está, digámoslo, conformado en esas tres partes que van aterrizando a una discusión que apunta, digamos, a esa idea gramsciana de pluralidad de la condición intelectual. Es decir, el hecho de que en todos nosotros puede residir un espacio de enunciación crítica, ¿no? Y la condición dialogal o de interlocución, justamente en una interlocución horizontal que pretende con algunos pensadores que se hace horizontal o explícita, ¿no? Porque también estamos dominados por un mundo académico en donde siempre se plantea esa posición, ¿no? A veces uno quiere entablar una interlocución con colegas y en una interlocución en la cual evidentemente la carga de certeza, es decir, no es la imposición del discurso al otro, ¿no? Sino la posibilidad de dar cuenta de ciertos hallazgos, de ciertas líneas apuntando hacia otro espacio, digamos, que no está suficientemente dicho en las otras proposiciones, pero el medio académico es terrible a veces y en estas interlocuciones que hacíamos dentro de estos proyectos, el que les nombraba acá en la universidad o incluso dentro del propio posgrado de estudios latinoamericanos, a veces tenía que ser ganado por un protagonismo en el cual colegas que generosamente aceptaban la invitación, pensaban que estaban, como diría Dussel, que le gusta citar mucho esa frase de Pereda, pensaban que estaban haciendo nuevas sucursales de su pensamiento. Es decir, esta idea de que hay un pensamiento sucursalero no es nomás porque haya condiciones de esta emisión como una sucursal o como esta especie digamos, de pago, de tributación ante el académico que viene de fuera, como académico consagrado, no, sino que ellos verdaderamente hay algunos que se creen esa posición. Y entonces privilegian ese modo que no es el de un modo dialogal o de la interlocución. Y en política, digamos, como en política académica, pues hay que cada vez más apuntar siempre a la condición de arribar a esos espacios de horizontalidad, ¿no? Porque verdaderamente, si no, la posibilidad misma de construir el discurso crítico se va haciendo más difícil, ¿no? En el sentido de, pues, un discurso cargado de posiciones de poder. Entonces, en ese sentido, el libro me ha dado mucho gusto escuchar las intervenciones de quienes me precedieron al habla, porque el libro está, digamos, pues permitió ciertas lecturas con una distinta perspectiva, pero que permite un cierto acercamiento problemático, la apertura de ciertas preguntas. Con esto concluyo. Quisiera decir entonces que el ámbito digamos, el libro no solo se benefició, en este caso, por la intervención de los editores, y decía yo de AIDE en el sentido de una mejor redacción que pudo alcanzar. También sí hubo algunos apuntes que fueron recuperados tanto por Alberto como sobre todo por Paulina en el terreno del psicoanálisis o de Lacan o de otros espacios. Yo, como solía decir el clásico, todo se lo debo a mi manager, ¿no? Entonces, esos apuntes en realidad, si están ahí, es por la interlocución permanente que AIDE me hace a eso en el espacio cotidiano de vida y que me señala
pues sensibilizarme a esas dimensiones que muchas veces no las he podido captar por completo. Pero si están ahí en el libro y alguien las rescató, es porque pues, la presencia de ella está en el libro enteramente en muchos de los capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues les agradecemos su participación, su escucha. Esperamos que puedan adquirir el libro, que por hoy tiene un precio especial, justamente por ser la presentación en México. En Argentina tuvimos ya 2 presentaciones, recién salido en noviembre del 2018. Y también les invitamos a participar. Estamos relanzando con Elvira Concheiro, Pepe mismo y yo el seminario Marxismos Revisitados hacia una caracterización del capitalismo actual y sus alternativas, y justamente el próximo miércoles, en una semana, en este mismo auditorio, tendremos la discusión del libro de Jorge Alemán, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. Es un libro de reciente aparición. Si están interesados, tendrán que escribirnos para poder circular los materiales, y los van a presentar justamente 2 colegas y amigos psicoanalistas críticos, Carlos Gómez Camarena de la Ibero y Mauricio González de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces les esperamos en este mismo espacio en una semana. Muchas gracias. Bueno, efectivamente se me pasó de la emoción. Si tienen algún comentario, pregunta, quizás solo les pediría brevedad. Sí, aquí el compañero. Un segundito que le traigan el micrófono. Es que como nos ven por internet, luego no se enteran qué fue lo que preguntamos. Si no hay micrófono, sí, muchas gracias. Un segundito y ya lo trae. Aquí, Miguel, gracias. ¿Le solicito brevedad? Sí, claro. Soy Emilio García Villalpando de Guamas, Capotzalco. Son 2 preguntas. Una es, a quien quieran responderla, sobre si ustedes pueden, de acuerdo a lo que estuvieron diciendo de Temanashtre y demás, si la iglesia tiene un brazo que golpea y otro que soba, ¿no? Porque el mismo Temanashtre fue defendido allá en España. Y el segundo es, estaba escuchando en la radio en la mañana sobre que con todo ese asunto de lo de la marcha del viernes, que decían algunas de las activistas que se representaban a sí mismas. Si este libro puede un poquito retomar esta postura, llamémosla epistemológica, del sentido común neoliberal como algo individual. Yo ya me represento a mí mismo, no es movimiento social, yo voy porque me matan a mí y voy yo. ¿Y qué implicación tendría? Nada más. Sí, si hay alguna más. ¿Algún comentario? Bueno, pues les damos la palabra. ¿Quién quiere? Bueno, como autor me corresponde más bien. Creo que toda dimensión de la mediación, decía René Zavaleta, las mediaciones pueden ser funcionales, pueden ser contrahegemónicas o pueden ser hegemónicas. En ese sentido, la Iglesia, en cuanto tal, pues evidentemente tiene esa doble condición. De hecho, en términos de la lectura, digamos, de la presencia en el caso de suelo americano, del proyecto de las llamadas teologías de la liberación, evidentemente sintetizan esa condición. No por otra razón fueron altamente atacadas, digamos, por la Corporación de la Fe en su momento, en este caso la combinación de Wojtyla y de Ratzinger. La labor sistemática a la que se propusieron era romper claramente la posibilidad de que esa especie de llamado cristianismo de liberación, últimamente lo ha sintetizado así Louis, que es un gran conocedor del tema, Michel Louis, ese cristianismo de liberación pues plantearía justamente una posición más bien cercana al espíritu del llamado cristianismo primitivo,
y no a la captación imperial del discurso de esa cristiandad como cristiandad, digamos, imperial, ¿no? Sino volver a esa especie de discurso de origen que sería un discurso antiimperial, más bien, más que una religión, es una política, es una posición política. Evidentemente, en el caso de la figura de Tenamazcle, lo amplío incluso, las discusiones que se dan, por ejemplo, con relación a la figura de Guamán Poma de Ayala, que ha sido puesto, digamos, por uno de los lectores más citados dentro de todo este discurso de la llamada colonialidad o decolonialidad, porque ahora lo resitúa de esa manera, Walter Miñolo. Miñolo, y eso es parte también de los motivos del libro, la discusión a propósito del momento de surgimiento de esta discursividad crítica del colonialismo, porque esto ocurre en un cierto momento de crisis de los llamados estudios coloniales. Estoy hablando fines de los años 80, inicios de los años 90. La crisis de los llamados estudios coloniales está expuesta en una tensión muy clara en términos de si la literatura de relación, las cartas de relación, las memorias que hay en toda esta especie de captación de la historia precolombina, ese era un género de ficción, o entonces es, digámoslo así, el padre de la novela moderna, o en realidad está expresada ahí la historia de los pueblos. Incluso en las figuras más ganadas por las posiciones más humanistas. O sea, en el Congreso de Filosofía pasado, que hubo una discusión sobre Fray Bernardino de Sahagún, la escuela de Tlatelolco y tal, aunque sea la posición, digamos, más avanzada de ese humanismo, digamos, ejemplificada en Sahagún, es un personaje expuesto a esa tensión, la labor el espacio del traductor, la carga subjetiva con que viene ese traductor como perteneciente a la orden franciscana, qué tanto se puede salir, digamos, de este espacio configural de la idea de aventura o de colonización, en fin. En el mismo Guamán Poma, las discusiones actuales que se ve en el marco de la crisis de los estudios coloniales en términos de si hay esa historización, o sea, de si las categorías pueden alcanzar historización o no, o en realidad es un género de ficción. Esa crisis abrió un momento en el cual justamente en la recuperación de la obra de Guamán Poma, escrita en 1617, 8 años después de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, pero perdida porque fue una comunicación que se envía a Fernando III, ¿no? Perdida y después reaparecida 3 siglos después y actualmente está en una biblioteca danesa. Esa obra se hace su relectura, sobre todo a través de Adorno, de Ralena Adorno, una autora filóloga, que recupera la obra de Guamán Poma, y de ahí se ve que, de ahí lo que se plantea es que se puede narrar la historia desde la herida colonial, desde la herida justamente del rompimiento de este espacio, digamos, en donde se fractura completamente como una especie de afuera. Y ese afuera se le da la condición, digámoslo así, más, que pudo haber estado en otros cronistas quizás, pero que habían sido más, digamos, expuestos a la labor del mestizaje o que habían sido más captados por el discurso humanista renacentista de ese momento, pero que puede uno verlos en ciertos motivos que ahí reaparecen. En el caso de Guamán Poma se dice, no, hay una especie de sí, un verdadero afuera. Bueno, actualmente la discusión es más dura con respecto a esa posición. Porque se dice, no, Guamán Poma también tenía toda la presencia completa fue evangelizado, entonces ese que se presentaba como el afuera, verdaderamente no está al afuera, ¿no? Entonces, en esa dimensión está la tensión que yo señalaba en términos de personajes o individuos que están, digamos, en los cuales está la tensión, ¿no? O sea, en términos de si la presencia civilizatoria de Occidente significativamente destruyó el universo cognitivo, la cosmovisión anterior, o prevalecen ciertos saltos todavía de esa cosmovisión. En el gesto de Tenamazcle está, a mi juicio, esa
Pero el gesto de Tenamazcle lo agregamos nosotros, porque la Tlacuila no está hablando de Tenamazcle. Ella está hablando de un momento, de un ciudadano común, o de un, bueno, no ciudadano, de un personaje de esos poblamientos, un comunero, digámoslo así, si entendemos por comuna el Calmecac, ¿no? Integrante de esos pueblos que está, en cierto modo, haciendo un gesto de rebelión. Como podemos tener nosotros ciertos gestos, como los gestos que hubo en las manifestaciones pasadas, ¿no? Es decir, hay una crisis de la representación política. La crisis de la representación política en el marco del neoliberalismo, o la crisis de la representación política en el Pacto por México, se ha manifestado de una determinada manera. Eso no quiere decir que se anulen completamente las contradicciones. Pues el día de ayer en el Congreso están latentes las contradicciones en el cuerpo que supuestamente plantearía la nueva posición hegemónica en cierto modo, pero ahí están también expuestas las propias contradicciones. Entonces, el reclamo de yo me represento a mí mismo o a mí misma, no lo captaría en esa dimensión de la interiorización de la posición del neoliberalismo, sino más bien a la temporalidad misma de la política. La política, en cierto modo, en el marco de esta crisis de representación, de la crisis no solo ya de los partidos, sino la crisis de representación al interior mismo de los discursos. Es decir, esto que se lee como un gran desafío, una labor titánica. Boaventura decía cuando vino a México hace unas semanas, hay que hacer la crítica simultánea del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Hay que hacer esa labor titánica de hacer la crítica en los tres espacios de manera simultánea. Bueno, eso que se plantea así es un enorme desafío, porque incluso plantearse qué significa hacer la crítica en cada una de esas dimensiones, como crítica al colonialismo, es un enorme hervidero de posiciones. La crítica a las confrontaciones del capitalismo en el marco de una confrontación de clase también está expuesta a diversas posiciones. Por eso la necesidad de caracterizar al capitalismo actual. Está ganado por la precarización, está ganado por el automatismo, la interiorización del psicoanálisis, la política, en fin. Y dentro del feminismo, pues no se diga, también dentro del feminismo hay muchísimas posiciones. Entonces, cuando eso se plantea, evidentemente, no es que esté la captación, o sea, no es que hayan sido ganadas por una captación de la idea de individualismo neoliberal, no, sino que plantean el ahuecamiento, la aporía que hay en términos de esa posición de la representación política, que es un momento privilegiado de la política, es decir, hay un cierto momento de la política, como los sistemas, en donde la entropía hace que haya esta especie de liberación de contradicciones y que en ese sentido, pues las posiciones que en los medios se ha privilegiado en términos de que el destrozo y tal, no, es el síntoma. ¿Qué es lo que está diciendo ese síntoma? Y en el fondo lo que está planteando es una crisis también por la que está atravesado en nuestro país, no solo por la cuestión de la violencia estructural o la violencia de las bandas que se disputan territorios y demás, sino por una cuestión que ha atravesado nuestra cultura y que entonces estamos requeridos de combatir en los espacios en los que tengamos. Y si esa crítica se anuncia de ese modo, pues es justamente por las condiciones de esta crisis del neoliberalismo también, que ha agudizado todas estas situaciones, ¿no? Entonces, yo sería lo que apuntaría. Muchas gracias. Pues les damos las gracias y los invitamos a pasar afuera. Gracias. Porque hay bocadillos, entiendo.